las organizaciones la minoría de colaboradores son estos de alto potencial y alto desempeño. Sin embargo, no quiere decir que estos objetivos solamente tengan que ser elevados o altos para los colaboradores de alto potencial y alto desempeño. Al momento de generar la batería, les va a agregar las pruebas completas. En la parte de abajo tenemos las opciones de ver el examen, de generar el PDF, que nos arrojaría tal cual este mismo archivo para que nosotros lo podamos guardar, descargar o lo que necesitemos hacer. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión con nuestro querido Quique. Han sido 4 webinars en los que hemos escuchado, han sido 3 webinars de esta serie con Quique y hoy llegamos a la 4ª edición, que es la última, en la que obviamente pues los que nos han acompañado durante estas sesiones pues van a poder darse cuenta que ha aportado muchísimo estas series hacia nosotros, hacia los colaboradores. Y me gustaría, antes de comenzar, platicarles un poquito acerca de Quique. Él es postulante de doctor en psicología por la UNAM, cuenta con estudios de maestría en desarrollo organizacional por INESPO. Él también es licenciado en psicología por la UNAM, tiene diplomados en desarrollo organizacional, evaluación de talento y administración de la capacitación. Él es investigador en el Laboratorio de Aprendizaje Complejo de la UNAM. Ha sido miembro del Comité Científico de la Sociedad Mexicana de Psicología en 2014. También ejerce como profesor de licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM y en la maestría de la UCC. También es facilitador especializado en gestión por competencias en AMEDIR y en la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Se ha desempeñado como director de recursos humanos en O'Donnell, dirigiendo la estrategia de Talent Management, y fue subdirector de modernización administrativa en la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, ha colaborado como socio estratégico para consultorías como Sociedad de Psicología Aplicada y High Potential Development. Ha sido ponente internacional en el Congreso Iberoamericano de Psicología, Lisboa 2014, y en el Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos del 2007 al 2016. Actualmente colabora con Armstrong en la implementación de procesos de planeación estratégica, talent management, gestión por competencias, entre otras. Y también es CEO en Big Rate Analytics. Quique, bienvenido. ¿Qué tal? Lalo, muchas gracias por la introducción. Pues con todos muy agradecido. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra 4ª y última sesión de este bloque de webinars relacionados con cómo posicionar al área de capital humano dentro de las organizaciones, sobre todo en momentos de cambio, en momentos de crisis. Y muchos de los medios que hemos visto trata sobre la implementación de los procesos de Talent Analytics y de Talent Management. Entonces, en esta última entrega, lo que vamos a estar trabajando no solamente es como el cierre de los procesos, sino esa parte que nos ayuda a asegurarnos que todo el trabajo previo sigue dentro de la organización y no es como trabajar con el riesgo de que la gente se vaya. Por un lado. Por otro lado, vamos a hacer un pequeño overview sobre los temas que van conformando este proceso. Y eso es algo súper importante volver a recalcar porque todos estos procesos son estructurados como si fueran capas. Entonces, para que lleguemos a la parte de fidelización de talento, idealmente tuvimos que haber pasado por otros puntos. Entonces, bueno, antes de comenzar, me gustaría, por favor, que me ayudaran compartiéndome unas 4, máximo 5 expectativas para este taller. Y Lalo, si me ayudas a leerlas, por favor. En el chat ayúdenme a escribir unas 4 o 5 expectativas de lo que les gustaría aprender dentro de este tema. También para la gente que lo prefiera, pueden abrir su micrófono y platicárnoslo. Hola, buenos días. Soy Marta Elsa de Selecta Consultores. ¿Cómo están? Hola Marta, muy bien, muchas gracias.
Mucho gusto de volverte a ver, Quique. Gracias, sí, sí. Fíjate que todo lo que has hecho me encanta y este tema, como dices, Cuarto, el fortalecer la identidad es significativo y quisiera ver si hay algunas herramientas o estrategias que alineadas nos ayuden a fidelizar ese talento. Porque hoy estamos observando en las organizaciones personas así como ustedes jóvenes que tienen otro tipo de necesidades y expectativas. Y entonces, ¿cómo poder lograr fidelizarlos? Creo que es un reto muy significativo. Esa sería mi expectativa. ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Excelente. Sí, muy bien, Marta. Sí, de hecho, vamos a verlo desde dos perspectivas. Una es identificar este nivel de fidelización que tiene el talento, porque ya hemos podido con algunas organizaciones desarrollar herramientas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo poder ver qué tan comprometidos y qué tanta fidelización puede llegar a tener un grupo de colaboradores. Y a partir de ahí vamos a ver herramientas donde la máxima identidad que puedo generar yo con una organización es cuando mis propósitos y objetivos personales de vida se logran alinear. Esta herramienta que vamos a ver es básicamente una con la que nosotros nos apoyamos para trabajar con Hypos. Toda vez que cuando invertimos en este grupo de personas, realmente es costoso para la empresa en el momento en el que la gente decide irse, ¿no? Gente ya formada, etcétera. Y efectivamente también vamos a ver por ahí un tema para explicar la parte generacional, sobre todo cómo cambia el tipo de compromiso que tenemos dependiendo el grupo de edad. Y entonces vamos a poder por ahí también ver algunas buenas prácticas y algunas cosas que consideramos que a veces están bien, pero que en realidad no están bien. Ok. Vamos a profundizar un poquito sobre eso. Sí. Muchas gracias, qué amable. Sí, Marta, muchas gracias. Y que te voy a leer algunos comentarios que han mandado a reserva de que alguien más quiera participar. Comenzamos con el de... Sí, bueno, Lucelena comenta, ¿cómo fidelizar el talento en home office? Mantener nuestro capital humano comprometido en todos los niveles de cara a un momento de crisis. Pilar comenta, ¿cómo lograr engagement con personas millennials en un ambiente de alta exigencia? Pero ¿dónde crecer requiere tiempo por la especialización versus las expectativas de ellos que quieren hacer crecer rápido? Okay. Victoria nos comenta la gestión del personal en tiempos de crisis, cómo lo aborda la gestión del cambio en la fidelización. Bien. Luis Martínez platica cómo potenciar el employer branding en tiempos de home office. Alicia Cabrera comenta cómo mejorar la comunicación a distancia para lograr la fidelidad. Martínez, hola, KPIs e indicadores de fidelización de talento, gracias. Okay. Ileana Vera, una de mis expectativas es poder brindar herramientas al talento de la empresa en la que trabajo y poder realmente apoyar a que seamos más productivos en el trabajo a distancia. Movando, buen día, Milagros de Distruyo, Argentina. Mi primera pregunta es cómo fidelizamos a las personas en este contexto de home office en el que los beneficios in situ de la empresa obviamente no son accesibles. Y la segunda, en el mismo contexto, ¿qué preguntas harías en una entrevista para medir la fidelización de nuestros empleados? Bien. Bien. Hay muchas preguntas. Yo creo que sería bueno, como les comenté al principio, todas las preguntas que nos quieran hacer las pueden ir escribiendo, yo las voy a recopilar y al final podemos hacer una sesión de preguntas con Quique, en la que ustedes, como les comentaba, pueden abrir su micrófono y preguntar directamente con él. Y ya para comenzar, pues ya nada más sería esa anotación. Excelente. Entonces, solo para aterrizar varias de estas expectativas, efectivamente, en este momento es un momento atípico, pero que también nos puede ayudar para fortalecer esta relación. Algo que hemos encontrado en los datos de compromiso y fidelización es que, lo vamos a ver más adelante, hay 3 tipos de compromiso y el que se vuelve como el hilo o el catalizador es el jefe. Entonces, la relación con el jefe inmediato se vuelve crucial para empezar a generar este proceso de fidelización. Ya no hablamos de retención de talento. Retener el talento era hacer lo necesario para que la gente no se vaya. El problema es que con esta estrategia pues terminamos generando algo parecido a un mercenario, ¿no? Alguien que va por un lugar a adquirir experiencia, adquirir competencias y luego al poco tiempo se va a otro lugar y así. Desde este punto de vista lo que generamos es más una relación afectivo motivacional que tiene que ver
con la identificación en primer lugar con tu jefe, compañeros, y a partir de esa relación con jefe y compañeros puedes pensar en un compromiso más amplio. Vamos a ver algunos datos respecto a esto. Y entonces, un elemento interesante es que a partir de las crisis se fortalece la relación que hay entre los individuos y los equipos, entre los individuos y las personas. Entonces, todo depende mucho también de cuál es el speech que nosotros hemos compartido con nuestros líderes para que ellos a su vez se sirvan de ese speech para contactar al equipo y no solamente desde informarlos, sino verdaderamente conectar con ellos. Vamos a ver más a profundidad esta parte. El tema de el trabajo a distancia, complicación. Y esa complicación radica en que mucha de la interacción humana tiene información no verbal que nos es útil para socializar. Entonces, esta parte tenemos que buscar las estrategias y vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, básicamente nuestro objetivo es fortalecer la identidad organizacional y fidelizar talento en tiempos de crisis. Temas clave, 1, ¿por qué no todo el talento funciona en todas las organizaciones? Tenemos que comenzar con esto porque efectivamente hay algunos perfiles que en un tipo de organización les puede ir súper bien y en otro tipo de organización pues simplemente van de paso. Tenemos que empezar a plantearnos desde ahí si no solamente hay un tema de idoneidad de sus competencias, sino de qué otros elementos también por ahí tendríamos que estar filtrando. 2, la importancia de la identificación con la organización y que no solamente es desde este speech de ponte la camiseta, que ya está como bastante incluso sí trabajado, sí muy dicho, pero que en realidad la gente ha perdido como credibilidad en ese tipo de frases, ¿no? 3, ¿por qué tener una estrategia de comunicación interna efectiva que parte de esto que comentábamos con el líder y con el área de capital humano? Y 4, fortalecimiento de la relación líder-colaborador. Entonces, pues vamos a comenzar. 1, ¿por qué no todo el talento funciona en todas las organizaciones? ¿Se han dado cuenta de eso? Seguramente, incluso a nosotros nos ha pasado a lo largo de nuestra trayectoria, ha habido algunas organizaciones donde florecemos, donde nos adaptamos y donde todo el trabajo fluye, aunque sea complicado y aunque haya mucho. Pero hay otras empresas donde independientemente del trabajo, simplemente no nos es posible adaptarnos. En un principio, parecería que es un tema simplemente de valores y de compatibilidad entre los valores de la organización y los valores de la persona. Es cierto, pero además hay otros elementos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el círculo de la rotación? Estamos hablando de las personas que son talentosas que en algún momento deciden irse. No estamos hablando del otro tipo de rotación de personas que abandonan el trabajo, etc. En este punto, en principio, renunciar es una decisión del colaborador. Es su decisión. Sin embargo, existen variables internas y externas, así como disparadores que favorecen dicha decisión. Por ejemplo, las características sociodemográficas de la persona talentosa, que puede ser desde dónde vive, puede ser su edad, puede ser su escolaridad, son características propias de la persona talentosa. Aquí nosotros tenemos que diferenciar dos tipos de perfiles. Tanto el perfil de éxito, que es esa persona que en cuanto llega empieza a adaptarse, como el perfil de riesgo. El perfil de riesgo son ciertas características sociodemográficas que hacen más probable que la persona decida cambiar. 2, características del puesto, complejidad, desgaste, desarrollo. Es decir, hay puestos que por su propia naturaleza son más fáciles de que la gente decida renunciar por las características no de la persona, sino del puesto. 3, clima organizacional, en específico la relación que hay con pares y la relación que hay con el jefe. Aquí vemos temas como liderazgo, acoso moral, desgaste ocupacional. Esta parte es más relacionado con la dinámica de grupo. 4, detonantes, conflictos y, por ejemplo, headhunting. Entonces, puede ser que tú tengas todas estas características, los 3 anteriores, de forma latente, pero no pasa nada hasta que tú decides tomar la decisión. Hemos encontrado en todas las empresas donde hemos hecho diagnóstico o intervención en temas de rotación que la antigüedad es un punto crucial. Tenemos que identificar cuál es el punto de quiebre de las posiciones clave. Y les recuerdo que una posición clave no necesariamente es una posición de mando. Entonces, en este punto, por ejemplo, te puedes encontrar que para unos puestos el punto de quiebre es al año,
¿Qué es lo que sucede? La persona tiene expectativas del puesto y al terminar ese año compara sus expectativas con su realidad. Si la diferencia es muy amplia, este momento puede ser un momento para que la gente decida irse. En otros puestos son 3 meses, en otros puestos es 1 mes. Hemos tenido clientes que incluso sus procesos son de 1 semana. ¿Y qué pasa aquí? Cuando encuentras que hay un punto de quiebre en términos de antigüedad, lo que tienes que hacer es identificarlo y saber qué tienes que hacer previo a que esto suceda. En algunos casos es tan simple como hacer una entrevista de alineación, sentarte con la persona y ver cómo viene su proceso de adaptación y también sentarte con su jefe. Si hay cosas que puedes trabajar, lo trabajas. Otro problema importante es la falta de resolución de conflictos que se convierten en conflictos latentes. Estos conflictos que sabes que hay un problema, pero que ya nadie lo dice y que llega un punto en el que se convierte en la gota que derramó el vaso. Entonces, cuidado con estos detonantes porque son en muchos casos inconscientes para la organización. Y el último, que termina cerrando un poco el conocimiento de los 4 anteriores, son los filtros que puedo tener en selección. No solamente en términos de competencias, sino también en términos de intereses. Cada puesto tiene su propia combinación de variables de diagnóstico. Puedes tener puestos que por su propia naturaleza y el tipo de personas que lo ocupan, tienden a tener una estabilidad en términos de rotación muy alta. Entonces, casi la gente no se va. O puedes tener empresas que tienen una cultura donde la gente le gusta hacer huesos viejos. Eso en principio está bien, pero también necesitamos que haya puestos que cambien y que se renueven. Entonces, todos los puestos tienen esta complejidad. Habría que analizarlos. Y por último, el cuarto paso consiste en identificar las variables y los disparadores. Se ejecutan las acciones correctivas y preventivas. Si tienen alguna pregunta, les recomiendo que por favor la vayan apuntando y al final vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. Ahora, ¿cuál es la razón? 1, vamos desde el principio, reclutamiento y selección. Importancia de la adecuación al puesto. Sí en términos de competencias, pero también en términos de un propósito compartido. Ya hemos hablado mucho de temas de competencias. Hemos visto que también hay por ahí confusión, por ejemplo, entre conceptos como habilidad, capacidad, destreza, competencia. Y es importante, pero no lo es todo. Entonces, como vimos, a partir de nuestra arquitectura de negocio, nosotros tenemos que establecer nuestra arquitectura organizacional, es decir, nuestra estructura. Con esta estructura, como vimos ya una herramienta, tendríamos que identificar cuáles son esas posiciones clave y a partir de ahí determinar si tenemos personas que ocupan esa posición y que están cumpliendo con el perfil adecuado. Entonces, si la persona cumple con el perfil adecuado, podemos tener nosotros una adecuación al puesto. Cuando hablamos en términos de selección, lo que nosotros recomendamos es que tenga una adecuación del 80% hacia arriba y que las primeras competencias en orden de prioridad las tenga el candidato. Si hablamos en términos de evaluación del desempeño de una persona que ocupa cualquier posición, lo que esperamos ideal es a partir del 85% y que conforme vayamos desarrollando esa persona, esa brecha se vaya cerrando. Entonces, en este punto podríamos decir que una persona talentosa es talentosa porque es competente. Sin embargo, el que una persona sea competente no quiere decir que la persona quiera tener un alto desempeño todo el tiempo o que la persona esté motivada. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, seguramente todos, hemos tenido algún colaborador o nos han solicitado apoyo en algún área o algún cliente donde te dicen, oye, es que esta persona venía súper bien, tenía una excelente actitud, su desempeño era muy bueno y de repente de un día para otro lo perdimos. ¿Quién sabe qué le pasó? Se equivoca, no llega, está estresado, no está motivado, etcétera. No es un tema de competencias, es un tema de motivación y es un tema de propósito. Entonces, cuando nosotros hablamos de reclutamiento y selección, sí analicemos las competencias, sí identifiquemos en qué nivel de dominio las tiene y como vimos también respecto a talento, qué significa ser talentoso, ¿no? Entonces, para que tú consideres que alguien es talentoso y lo distribuyes de manera, en una curva normal, distribuyes su desempeño, pues esperas que estén las personas que están del lado derecho, ¿no? Mientras más al lado derecho, destacan más por su desempeño dentro de la curva normal. Pero también vemos que dependiendo su etapa de vida, nosotros identificamos el talento como cosas diferentes. En una etapa inicial, el talento es igual a potencial. Entonces puedes tener a gente joven que tiene mucho potencial y están en etapas de novato o de aprendiz. En un nivel intermedio es un ejecutor y ya estamos hablando de los primeros expertos.
Y en una etapa final ya estamos hablando de eminencias, es decir, expertos que son innovadores, pero además maestros que desarrollan a otros, mentores. Entonces, tú puedes determinar que tú estás reclutando a alguien y que esa persona ya en el proceso de selección esté en alguno de estos niveles con respecto al puesto. Y entonces, este es un error, ¿no? Suponemos que si la persona es competente y talentosa debe ponerse la camiseta. Lo suponemos, lo damos por hecho y de cierta manera era lo que sucedía hace algunos años todavía, ¿no? Entonces, en otras generaciones te encuentras con gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Tienes trabajo, cuida tu trabajo, ve hacia adelante, ponte los colores de la organización. Pero hoy ante la expresión ponte la camiseta, en algunas organizaciones nos hemos topado con gente que te dice es que para nosotros ponerse la camiseta es hacer más con menos y más con menos cada vez. O ponerse la camiseta es trabajar horas extras. O ponerse la camiseta es dar de mi parte pero que no me den de regreso. Entonces esta expresión poco a poco ha perdido impacto. Entonces tenemos que dar una opción a la frase ponte la camiseta porque es una frase que nosotros nos damos por entendido, pero que la otra persona debe de llevar un proceso para realmente asumir el propósito y asumir los colores de cualquier organización. Otro elemento interesante es que pues ponerse la camiseta implica que cada vez que has cambiado de trabajo te has puesto una camiseta diferente y a lo mejor alguna camiseta pues te quedó mejor, ¿no? Entonces, tratemos un poco de ver qué opción podemos darle a la gente adicional a esta. Para entenderlo un poco más a detalle, pues no solo son importantes estas competencias, también se requiere entonces una estrategia de selección para que identifique el match entre el propósito del candidato y el propósito de la organización. Y entonces, para que se exprese una competencia necesitamos 5 elementos. El primer elemento es saber, es conocimiento. El segundo es saber hacer, que es a partir de la experiencia. Si solamente tengo conocimiento, me puedo aprender de memoria un manual para pilotear un helicóptero, pero no quiere decir que yo lo sepa hacer. Por otro lado, si tengo la experiencia, entonces ya podemos hablar acerca de una competencia, y de una capacidad que se transforma en competencia, ya lo hago. Pero a partir de aquí vienen otros 2 elementos importantes. Querer hacer, que tiene que ver con la parte motivacional, que es aquello que genera que yo mantenga la emoción por querer tener un desempeño alto, o por querer dar el extra, o por mantenerme ahí constante. Y entonces, comentábamos en la sesión pasada sobre trabajos que estamos haciendo actualmente con algunos clientes, donde un elemento importante de los líderes es volver a conectar con la gente con respecto a cómo se sienten en lo general, un poco esta parte de identificación de validación emocional, identificación de las emociones del equipo, pero también esta otra parte de qué significa en este momento que tengan un trabajo, qué significa en este momento darle continuidad al área y darle continuidad a la organización, qué implica. Entonces, en las experiencias que estamos teniendo se vuelve algo muy rico porque por un lado vienen estas reuniones en equipo donde el líder vuelve a tocar el tema de la organización en el momento actual, qué se requiere, pero inicia con cuál es el propósito general de la organización, qué es lo que estamos logrando manteniendo la organización con vida. Y después, en sesiones individuales, lo que nos ha estado funcionando es que se empiece a platicar con la gente respecto a cómo se sienten, respecto a esta parte de darle un valor a tener un lugar en una organización, darle un valor a su aportación al área. Y entonces empezamos a conectar esta parte ahora con el call to action. A partir de aquí, ¿qué necesitamos de ti? Necesitamos que continuemos juntos, necesitamos seguir apoyándonos, Es importante porque no solamente es informar el propósito. Para que esto funcione tiene que ser un tema de corresponsabilidad. Entonces, estas sesiones que en principio son a nivel de equipo, de equipo natural de trabajo, tenemos el propósito y después qué necesitamos del equipo. Y en las reuniones individuales tenemos el propósito y después qué necesitamos de ti. Es súper importante porque ahí es donde viene este proceso de intercambio. Y entonces en la medida en la que se ve, en que la persona identifica que hay un intercambio, en que yo doy algo, pero a la vez recibo algo y soy consciente de eso, en ese momento comienza otra vez el proceso de identificación.
¿Cómo te sientes cuando solamente das y no recibes en cualquier tipo de relación? Eso es lo que tenemos que evitar. Y entonces cuando la persona empieza a identificar que lo que está haciendo, lo que está dando tiene un valor y que además es consciente de que la organización está dando otro valor de regreso, si logramos conectar, la sensación que la gente empieza a desarrollar es una sensación de agradecimiento. Y es cualitativo, o sea, no podemos decir que con esto en un punto te diste cuenta que la persona se siente agradecida. No, pero tienes que construirlo. Tienes que ayudarle a tus líderes a que vean que ese es el camino. La siguiente parte del propósito tiene que ver con saber estar. En el saber estar, lo que nosotros estamos evaluando es que la persona se fluya en la interacción social, que la persona se sienta cómoda con sus compañeros, que se sienta cómoda con la dinámica de grupo. Entonces, aquí tenemos que cuidar mucho todos los temas de convivencia, de respeto, de amabilidad. Todo el trabajo que se está haciendo respecto a la norma 035 que busca impactar en esta parte de estrés y de salud ocupacional, al final del día lo que está buscando asegurar es que las personas se adapten y las personas se enfoquen en hacer lo que tienen que hacer y que no estén viviendo procesos de estrés, no estén viviendo procesos de acoso moral, etc. Finalmente, la suma de estos 4 componentes te permite el poder hacer. Entonces, en el proceso de selección es importante que no solamente tengamos herramientas para evaluar la competencia, sino que también tengas herramientas para evaluar el querer hacer y el saber estar. Hay técnicas para analizar incluso desde el currículum estos 5 elementos. Ahora, algo importante, y vimos esto la sesión pasada, es que cuando tú tienes la distribución del 9 boxes, como lo ven en la pantalla, en el año 2018, y tú mejoras ciertas competencias, entonces tienes otra distribución para el año 2019. No solamente en términos de dominio de competencias, sino también en términos de resultados. Pero, ¿qué pasa si la persona no tiene la motivación para hacerlo? Aunque lo metas a la capacitación, aunque le asignes un mentor, aunque le asignes un coach, si la persona no tiene el propósito, no tiene la motivación, no quiere hacerlo, aunque inviertas, no lo va a hacer. Entonces, la fidelidad y el desarrollo no solamente dependen de las competencias, dependen de la idoneidad. Y entonces vamos a ir desagregando a qué nos referimos con esto. Cuando nosotros hablamos del tema de fidelidad organizacional, hacemos diagnósticos como el que ven del lado izquierdo de su pantalla. Aquí tenemos 2 ejes, compromiso y satisfacción. En el eje, digamos, mayor compromiso y mayor satisfacción, tienes a personas que denominamos apóstoles. ¿Qué te encuentras aquí? Gente que está muy satisfecha, pero también está comprometida. Entonces, son ejemplos y modelos a seguir organizacionales. El lado contrario es el desenganchado. Son personas que no tienen compromiso y que tampoco están satisfechas. Entonces, en este punto, las personas pueden ser competentes, pero estar desenganchados. Entonces, tú ves que la persona perdió el ánimo. Lo ves casi como Walking Dead, ¿no? La persona va a trabajar, se da este fenómeno que llaman presentismo, que es que la persona está de cuerpo presente, pero de mente ausente. Incluso aquí puedes encontrar gente que hace robo hormiga, gente que mete chismes, etcétera. Entonces, esto es importante identificarlo, porque ¿qué pasa si tú reclutas a alguien nuevo y el primer día o la primera semana su lugar es junto al desenganchado? ¿Cuál va a ser el speech que va a escuchar de la organización? ¿O qué pasa si la primera semana se sienta junto a un apóstol? Los otros 2 cuadrantes, alto compromiso y baja satisfacción, tienes rehenes. Son personas comprometidas, pero que no están contentas. Entonces, empezamos a ver aquí que las personas expresan cuál es su vivir con respecto a la organización. Y también tienes al condicional o mercenario. La persona está satisfecha pero no comprometida. Si le ofreces algo más, la persona se va a ir. Y entonces cuando nosotros hacemos este diagnóstico a nivel organización, pero también por equipos, podemos identificar gente con el objetivo no de separarlos, sino con el objetivo de volverlos a enganchar. Saber cuál es el origen de su insatisfacción y ver si es algo que está en nuestras manos poder trabajar. Saber qué sucedió para que la persona perdiera el compromiso o tal vez nunca lo tuvo. Y por otro lado, del lado derecho también podemos nosotros diagnosticar el liderazgo que requiere cada persona. Entonces, al cruzar toda esta información, no solamente nos estamos topando con que el talento tiene que ser competente, el talento tiene que tener sentido
y significado con respecto al trabajo que realiza. El talento también requiere algo de su jefe, dependiendo la etapa en la que se encuentre. Entonces, el primer punto de por qué las personas no funcionan en todas las organizaciones es porque solamente nos enfocamos en competencias y no nos enfocamos en los demás elementos afectivo-motivacionales. La razón 2 es cuando la persona ya está en la organización, lo que sucede aquí es todo el tema de puesto y de dinámica de grupo, es decir, los factores psicosociales. El clima, y esto es importante también aclararlo, el clima es el resultado de la dinámica de grupo. Nosotros solemos hacer diagnósticos de clima organizacional. Hacemos el Great Place to Work y otras tantas encuestas. Pero el problema de hacerlo de esa manera es que se queda a nivel descriptivo. Y cuando lo vemos a nivel descriptivo, no estamos diseñando el clima que más nos conviene. Cuando hacemos esta parte de diagnóstico de clima organizacional, lo que tenemos que definir con nuestros clientes es qué tipo de clima necesitas. ¿Quieres un clima de innovación? ¿Quieres un clima de calidad? ¿Quieres un clima de desarrollo? ¿Qué tipo de clima quieres? En función de ese clima, entonces armamos la medición del clima. Y entonces, ¿por qué decimos que el clima es el resultado de la dinámica de grupo? Porque lo que nosotros hacemos con el clima es sacar una foto de cómo las personas se relacionan socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú modificas la dinámica de grupo, entonces modificas el clima. Repito, si tú modificas la dinámica de grupo, entonces modificas el clima. Para modificar la dinámica de grupo tienes que modificar las reglas. Y hay muchas reglas de la dinámica de grupo que damos por sentado. Por ejemplo, el síndrome del nada es suficiente. Siempre ir por más, por más, por más, por más, por más. ¿Esto qué genera a la larga? Genera desgaste emocional en las personas. Tenemos que darle la oportunidad a la gente de que tenga estas victorias y que celebren esas victorias y de respirar antes de ir por el próximo reto. El síndrome del nada es suficiente lo que empieza a generar es que el equipo empieza a perder credibilidad en el líder. Y entonces, ¿ahora qué se le ocurrió? ¿Y ahora qué viene? ¿Y entonces qué sigue? Cuando nosotros tenemos un ambiente de alta exigencia, lo que tenemos que hacer es que las reglas queden claras y que las personas puedan celebrar victorias. No quiere decir que dejen de trabajar un día porque están celebrando. Quiere decir que vamos a permitirle a la gente que sepa que eso que hizo lo hizo bien y que concluyó. Y vamos a comenzar con otro proyecto y vamos a comenzar con otro reto. Pero es como una siguiente etapa. Darle la oportunidad a la gente que tenga cierres. Es importantísimo. Siguiente, adicción a lo urgente. De repente pareciera que todo urge. Cuando todo urge, en realidad nada urge porque todo tiene el mismo nivel de prioridad. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos que cuidar? Que las personas no pierdan el sentido de lo importante. Y entonces, cuando nosotros trabajamos con los equipos en la adicción al urgente, en todo es para ayer, en deja lo que estás haciendo y haz esto, y todos hemos escuchado cuando las personas te dicen, es que trabajamos por bomberazos, realmente las personas están sufriendo. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarle a la gente a que tenga criterios para tomar decisiones, para priorizar y tener el mayor impacto posible de la forma más fácil. Esto está relacionado con el siguiente, el culto al héroe. En nuestra cultura o en muchas culturas se ha identificado que nosotros vemos el ser jefe o el llegar a ser importante como esa persona que da más que los demás, como esa persona que siempre da el extra, esa persona que no regresa a casa temprano, esa persona que se muere en la línea, el culto al héroe. El problema del culto al héroe, y está relacionado con una de las anteriores, es que nunca nada es suficiente. Y entonces te puedes encontrar personas aquí que llegaron a su límite en el momento en el que tuvieron una úlcera, o llegaron a su límite en el momento en el que tuvieron un ataque cardíaco o en el momento en el que se divorciaron. Entonces, hay que tener cuidado con respecto a qué es lo que estamos nosotros premiando dentro de los equipos de trabajo si lo que queremos es generar fidelización. No nos conviene buscar fomentar el culto al héroe porque esto genera competitividad y trabajo individualista. Lo que nos conviene es poder trabajar con respecto a los equipos naturales, con respecto a la colaboración, a los resultados en conjunto, a los éxitos compartidos.
Entonces, si nosotros vamos haciendo esa migración, podemos ayudarle a la gente a que aprenda a pedir ayuda y a dar ayuda. Y de repente, el culto al héroe, otro problema que llega a generar es que de repente la operación gira alrededor de una sola persona. Cuando esto pasa, se vuelve complicado porque entonces dependes de alguien. Otro elemento también ya muy estudiado es el multitasking, el creer que podemos hacer varias cosas a la vez. La realidad es que la atención que nosotros ponemos en una tarea, y seguramente ustedes, muchos de ustedes ya saben de esto, tiene que ver con el tiempo que nosotros le podemos dedicar de manera constante. Cuando tú estás haciendo dos cosas a la vez, lo único que estás haciendo es hacer un cambio, un shift entre poner tu atención en una cosa y cambiarla en otra cosa, y después cambiarla a otra cosa. El problema es que cuando tú regresas a la actividad más importante o a la actividad original, tienes que volver a hacer un esfuerzo para poder volver a tomar el hilo de lo que estamos haciendo. Entonces, esto también le pega a que la persona se empieza a desgastar poco a poco. Otro elemento también importante es pues vivir siempre disponible, ¿no? Hemos tenido por ahí alguna intervención donde incluso al director general tuvimos que plantear de manera organizacional la política de que no se pueden mandar mensajes ni de correo ni de WhatsApp en domingo en la tarde. ¿Por qué? Porque efectivamente para que tú puedas tener un alto desempeño necesitas tener etapas y procesos de recuperación. Entonces, esta sensación de 24/7 lo que genera es un estrés, más que estrés genera ansiedad. El estrés es una reacción hacia un estímulo que puede ser o generar peligro o la idea de peligro, pero la ansiedad es más constante, tal vez es menos fuerte en intensidad, pero es más constante y entonces ahí no hay una visión clara de cuál es el peligro, sino vives constantemente en ansiedad. Entonces, esto es lo que viven las personas cada vez que suena tu teléfono. Y a lo mejor fue tu mamá que te mandó un mensaje o fue tu hijo que te mandó un mensaje, pero como sonó el teléfono ya te estresaste y ya estás pensando, híjole, ¿ahora qué me están pidiendo? ¿Y ahora qué está pasando? Entonces, este tema de vivir siempre disponible, siempre viviendo en la urgencia, también empieza a generar que la gente emocionalmente se separe de lo que significa su trabajo. Hay que tener políticas bien claras y educar a la gente al respecto del tiempo personal y el tiempo organizacional. Otro elemento también es el mito de equilibrio vida-trabajo. Les recomiendo mucho el libro de Una sola cosa a la vez, porque el autor plantea un modelo bien interesante que dice, si tú estás en el trabajo, enfócate en aquellas cosas que te dan el mayor valor en el menor tiempo. En lugar de hacer todas las cosas que podrías hacer, enfócate en aquellas de mayor valor. Y entonces trata de pasar el mayor tiempo posible en esas cosas. Pero en el tema de vida personal, familiar, salud, no puedes estar mucho tiempo separado. No se vale no comer. A lo mejor puedes no comer a las 3 y comer a las 4, pero no se vale no comer, no se vale no dormir, porque a la larga es muy fácil entrar en la adicción al urgente. Y entonces ese no comí hoy se convirtió en no comí toda la semana y llegué a cenar a mi casa. Entonces, si lo ven, el tratar de buscar un equilibrio uno a uno te mete en un proceso más complejo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tener una estrategia de una arquitectura de qué tenemos que hacer en el trabajo, tener criterios incluso antes de trabajar respecto a cómo gestionar nuestras actividades y tener criterios no negociables de lo que es mi vida. Y a lo mejor sí esta parte de flexibilidad, pero no es una relación uno a uno. Es una dinámica diferente, la dinámica de trabajo, a una dinámica de vida. Por ahí tenemos alguna conferencia. Podría ser interesante tal vez pasarla a versión de webinar. La otra parte es pues la responsabilidad, ¿no? El miedo a la responsabilidad de vivir, que autores como Eric Fromm lo plantean como procesos de enajenación. Vives enajenado. Y entonces vivir enajenado significa vivir a través de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, puedes vivir enajenado de la política, del fútbol, o vivir enajenado del trabajo. Y entonces, esto, otra vez, no te permite tener un proceso de recuperación para poder empezar otra vez a avanzar en el logro de objetivos. Como vimos anteriormente,
Todo este tipo de dinámica de grupo genera una gestión cronos, es decir, una gestión con base en tareas, con base en el reloj y con base en lo urgente. Y entonces podemos empezar a vivir poco a poco respuestas burnout, que se define como una respuesta inadecuada al estrés laboral crónico caracterizado por agotamiento, despersonalización y falta de realización. En las investigaciones que hemos hecho pudimos encontrar un path de cómo se desarrolla la enfermedad de manera general, aunque cada organización se pueden reacomodar los elementos. En este modelo, lo primero que aparece es que la percepción de injusticia del lado izquierdo surge a partir de la inequidad y de la falta de reconocimiento. Y sumado a sobrecarga de trabajo, son predictores de enojo. Si solamente hay sobrecarga de trabajo, pero no hay una percepción de injusticia, no necesariamente se va a desarrollar el burnout, el síndrome de desgaste ocupacional. Pero si hay sobrecarga de trabajo y percibo injusticia, en ese momento se genera enojo. ¿Eso qué va a favorecer? En su conjunto, preocupación por la experiencia próxima, ansiedad. Y entonces aquí todavía no sucede y la persona empieza a fantasear sobre lo que va a venir el lunes. Es domingo y está sufriendo porque va a llegar la siguiente semana. Esto es lo que puede estar sucediendo en este momento también con las personas en esta etapa de pandemia. ¿Qué va a pasar cuando todo esto pase? ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Cuál va a ser mi lugar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Va a continuar el home office? Etcétera. Disminución de la autoeficacia. En este momento comienzo a tener errores. De aquí, la siguiente parte empieza a disminuir el gusto por el trabajo. Ya lo que yo hacía, que me daba gusto y placer, a partir de este momento ya no le veo sentido, ya no me agrada, incluso ya hasta es displacentero. Hasta este punto, si la persona no se ha aislado, la persona no desarrolla todo el proceso de burnout. Sin embargo, si la persona se aísla, esta ruptura con la comunidad genera ya, predice calificaciones altas en desgaste ocupacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tú hasta aquí puedes empezar a ver muchas cosas como líder o como capital humano, pero en el momento en el que ves que la persona se aísla, que la persona ya no le habla a nadie, que la persona ya no sale a comer con nadie, en ese momento esta persona puede estar desarrollando ya la última fase de burnout. Entonces, ¿dónde cortas el proceso? Idealmente, elimina la percepción de injusticia. Si no podemos controlar la sobrecarga de trabajo, elimina la percepción de injusticia. Si puedes eliminar también la sobrecarga y que sea una distribución más racional, perfecto. Pero a partir de ahí hay varios momentos donde tú puedes encontrar a alguien o incluso tú mismo y puedes hacer el corte para que la enfermedad no se desarrolle. En algunas empresas cuando trabajamos este diagnóstico hacemos incluso un ranking de las personas que tienen mayor burnout y de las personas que tienen menos. En 3 organizaciones se dio que las personas que tenían mayor burnout, en ese orden, iban renunciando. Entonces, el desgaste ocupacional es un predictor de rotación. En otra investigación que hicimos, nos dimos cuenta que uno de los elementos que más predicen burnout es la relación con el líder y la falta de feedback. No el feedback negativo, sino la falta de feedback. La incertidumbre genera burnout. Después, la importancia. Tema 2, la importancia de la identificación con la organización. Como vimos, cuando platicamos del tema de capital humano, que no es lo mismo que recursos humanos, Gary Becker plantea que el capital humano es el conjunto de capacidades productivas que se adquieren por acumulación de conocimientos útiles. Es una opción de inversión individual y colectiva. Entonces, mientras más aprendes y eso que aprendes es útil, pues es una inversión. Tienes mayor valor en el mercado. Pero para Milton Friedman, como somos seres humanos, pues aumenta el riesgo de la inversión por el simple hecho de que es una inversión en personas. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A la necesidad de cambiar de una gestión Cronos a una gestión Kairos. La gestión Kairos se basa en el propósito, en una brújula interna y realmente en determinar qué es lo importante. Entonces, si nosotros especificamos qué es valor y lo definimos como la experiencia de utilidad, seguridad, satisfacción, disfrute ante la recepción de un servicio o producto, entonces el valor se vive de manera experiencial. Cuando adquieres algo y te gusta, lo sientes. Sientes que es útil, sientes seguridad, te da satisfacción y puedes disfrutar. Entonces,
lo que tenemos que generar aquí es que las organizaciones no solamente le den valor al cliente final, sino que también le den valor al colaborador. Y entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de valor, nos encontramos en que hay, la forma de dar valor es poder ser fieles con el propósito de la organización. Cuando la organización cumple su propósito, luego entonces le da valor a los dueños, le da valor al cliente, le da valor a los colaboradores, etc. En este punto, nosotros hablamos de un arbolito, como lo ven en la parte derecha, donde hay un porqué organizacional, un propósito organizacional, después un propósito de área o anidado, y después propósitos individuales. ¿Qué tenemos que buscar? Alinearlos. ¿A qué nos referimos cuando te dicen hay que alinear a la gente? ¿Qué es alinearlo? ¿Sus competencias? ¿O alineamos sus funciones? ¿Qué es alinearlo? Y la parte clave es alinear sus propósitos. Si todos tienen un propósito común, apuntamos para el mismo lado. Entonces, vemos aquí en el esquema del lado izquierdo que el propósito personal idealmente puede estar alineado al propósito interpersonal, que es el propósito de un grupo de gente. Y asimismo al propósito gerencial y organizacional. Entonces, la organización se transforma en un canal para que vivas tu propósito de vida. Eso es lo que tenemos que empezar a permear para que la gente se identifique. El tema es ahora, pues, ¿cómo? Este es un proceso que nosotros trabajamos con las organizaciones, principalmente con los equipos del Talent Pool o con High Potentials. Entonces, parte de otra metodología que se llama interiorización de rol. Se la recomiendo mucho por ahí si pueden investigarla. Porque en algunos puestos el trabajo se vuelve tan rutinario, tan repetitivo, que la gente pierde el sentido de su trabajo. Y entonces todos los días llega a hacer el trabajo, a hacer lo mismo, y llega un momento en el que ya pierde sentido. ¿Qué es lo que hacemos con esta metodología y que posteriormente se adapta a esta? Es que tenemos que partir de que la persona sea consciente de cuál es su propósito de vida. Un propósito horizontal, es decir, un propósito futuro. Para Aristóteles decía que el fin último del ser humano es ser feliz, ¿no? Y a mucha gente tú le dices cuál es tu propósito y te dice ser feliz, pero cada uno lo vive de manera diferente. La siguiente etapa es determinar cuáles son los actores más importantes en la vida de esta persona talentosa, que puede ser su pareja, sus hijos, su comunidad, su equipo o incluso la relación con su organización, con su trabajo. Ya que determinaste los actores principales de esta persona talentosa, lo siguiente es determinar cuáles son los roles. Con los roles, nosotros nos referimos a qué es lo que tú decidiste asumir con respecto a ese actor. Y con esto ya podemos generar una visión y podemos generar metas. Y entonces puedo tener mis metas como esposo, como padre o como madre, como vecino, como líder, como compañero o como colaborador. Y entonces, en este punto, cuando yo ya tengo mis metas, ya empiezo a vivir mi propósito vertical, es decir, empiezo a vivir cada día lo que quiero vivir. Y entonces es un proceso bien interesante porque cuando el talento empieza a tener sus sesiones de Talent Review, no solamente llega para poder ver cómo lograr mejores metas, sino también se acerca a poder identificar cómo lograrlas en otros ámbitos de su vida. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parte de metas, tenemos que plantear qué es lo único que puedo hacer en este momento, gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario. Repito, ¿qué es lo único que puedo hacer en este momento, gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario? Y entonces le empezamos a enseñar a la gente no solamente a tener metas, sino a tomar decisiones con base en esas metas. Para hacerlo necesitamos trabajar varios elementos. Dentro del propósito vertical, el propósito que se vive diario, tenemos que trabajar con la gente la parte moral, la parte ética. Es decir, mis propósitos y mis metas no pueden pasar por encima de las demás personas. No pueden pasar por encima de la organización. No porque tenga una meta de ganar más dinero quiere decir que voy a romper las reglas. Entonces, primer punto, tenemos que trabajar desde lo ético. Segundo punto, a nosotros nos gusta trabajar con cinco principios o 5 prioridades. El primero es el principio de integridad, que tiene que ver con cumplir las promesas, cumplir mis metas.
Y en esta parte viene el tema de rendición de cuentas, de accountability. Si yo me prometí tener una meta, pues tengo que ser fiel en cumplir mi propia promesa. El segundo es el principio de prioridad. Como vimos, no todo es urgente. Hay que aprender a determinar y manejar la ansiedad para saber a qué le tengo que dedicar mi tiempo. Tercero, acción masiva. Tengo que buscar aquella acción que me dé el mayor rendimiento posible en todo. Por ejemplo, en mi rol como esposo o en mi rol como papá. ¿Cuál es esa acción que me va a dar mejores resultados, más impacto? Cuarto, aprender a simplificar. Y 5, maestría. En simplificar tiene que ver con qué elimino de la ecuación. Y en maestría quiere decir con qué tengo que mejorar en mí para que todo esto siga avanzando. Entonces, este proceso, si lo pueden ver, no es un proceso de ponte la camiseta, no es un proceso de echémosle ganas, no es un proceso de gracias a Dios tienes trabajo. Es un proceso en el cual la persona empieza a ser consciente de que puede lograr mucho crecimiento en su vida, en muchos ámbitos, en muchas esferas, a partir de lo que la organización también le permite. Y entonces, cuando trabajas estas metodologías, y esta metodología sí puede aplicarse a nivel organizacional, pero yo recomiendo que la apliquen más bien para trabajar con Hypos y con el Talent Pool. Recordemos que toda esta serie fue gestión de talento y no pensamos desde esta definición en talento como todas las personas, sino como aquellas personas de desempeño sobresaliente. Entonces, ¿qué trabajas con ellos? El principio de integridad, paso 1. ¿Cumples tu propósito con esta acción? Sí, perfecto, estamos alineados. Siempre que el candidato o que la persona que trabaja en la organización esté en el cuadrante de cumple su propósito, va a ser una persona que va a estar enganchada, que va a ser difícil que se vaya, aunque no necesariamente tenga el mejor sueldo que podría tener en el mercado. Entonces, este cuadrante es clave, ojo. 2, prioridad. Lo que estás haciendo es importante y tal vez no es no urgente, esto te va a permitir crecer. Entonces, en esta parte de prioridad, de hacer lo más importante que te va a facilitar lo demás, le enseñas a la gente una forma más divertida de tener mejores resultados. 3, sé concreto, acción masiva, concreto y grande. Entonces, las personas que empiezan con este proceso, de repente se pueden poner metas importantes, metas grandes, pero metas alcanzables. Y la persona se emociona porque se va dando cuenta que con este proceso, pues puede soñar. Y finalmente, simple y de mucho valor. Lo que estamos buscando aquí es eliminar la complejidad, que la persona pueda desarrollarse, que la persona pueda lograr resultados sin tanto sufrimiento y sin tanto drama. Y finalmente, lo hemos estado viendo, el desarrollo de la maestría. En este proceso, cuando trabajas en la fidelización de talento, ya pasaste por los 4 puntos, ahora es corresponsable el high potential o el talentoso, en desarrollarse, en saber en dónde está, qué le hace falta y cómo tiene que crecer, qué es lo siguiente que tendría que hacer. Y entonces, en esta parte ya no es que dependa de nosotros su crecimiento, sino que depende de él seguir creciendo, depende de él seguir logrando su propósito. Esta es la manera en cómo conectas los propósitos el propósito de la organización con los propósitos y metas de la persona. Si la persona logra llevar estos 5 pasos o estos 5 principios, empieza a tener resultados poco a poco, pero resultados realmente importantes. Después, vaya, me identifico con la organización que pueda ser el canal que me permita transitar y potenciar mi propósito. Y hay que preguntar cuál es el propósito. ¿Por qué tener una estrategia de comunicación interna efectiva? Entonces, de acuerdo a Kotter, hay 3 niveles de rendimiento de marketing. El primer uno es reactivo. Tarea de identificar y satisfacer las necesidades. Creo que ese es el que solemos hacer, ese es el más común. El nivel 2 es el preventivo. Este reconoce una nueva necesidad latente. Por ahí nos damos cuenta que hay algo que puede surgir. Por ejemplo, ahorita creo que todos, una necesidad latente es cómo hacemos para generar equipos que se integren con teletrabajo. Y algo que he estado viendo como tendencia es que como que la tendencia es cómo ser productivo con teletrabajo antes de cómo integrar al equipo en teletrabajo. Entonces, creo que primero es integrarnos y después ver cómo pasamos a la etapa de refinamiento de resultados. Y el 3 es formador de la necesidad. Introduce un producto o servicio que nadie ha pedido o imaginado. Y entonces, ese es el reto que yo les planteo
respecto a toda esta parte de gestión de talento y en particular de fidelizar talento. Una metodología que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, para disminuir rotación, el paso 1 es diagnosticar las variables y disparadores de rotación, ¿no? Tenemos juntas de arranque, entrevistas en campo, análisis de entrevistas de salida, proceso y bases de datos de atracción y onboarding. Paso 2, optimizar el proceso de atracción y onboarding. Y entonces aquí hacemos cambios en los filtros, en el proceso de reclutamiento, etc. Y paso 3, generamos procesos de capacitación a los líderes para que cambien la dinámica de grupo. A las áreas de servicio de estos puestos que rotan mucho, pues trabajamos, por ejemplo, una estrategia de cliente céntrico para que la experiencia de la persona cambie. Evaluamos y damos seguimiento. A lo que voy con esto es, como un área que está buscando encontrar cosas nuevas, encontrar oportunidades en crisis, las mismas herramientas que hemos utilizado anteriormente las podemos aplicar para empezar a generar otro tipo de valor. Y entonces, aquí básicamente es investigación-acción. Lo único que estamos haciendo es darle un orden. Y no vemos entonces la rotación como la rotación. La vemos como el proceso o el ciclo que tenemos que romper. Y que si no me piden que lo haga, bueno, pues yo podría por ahí empezar a trabajar sobre ese proyecto que puede vender. Otro ejemplo, niveles de compromiso. Habíamos hablado de la parte de generaciones. Las investigaciones nos indican que hay 3 niveles de compromiso: individual, local y organizacional. Individual, como dijimos, es con mi jefe, es conmigo y mis metas. Local es con mi jefe y compañeros, y organizacional es con la empresa. Los resultados que tenemos en este momento frente a ustedes es en una organización con la generación millennial. Pues dice que hay un 8.3 en compromiso individual, 6.5 con compromiso local y 5 con compromiso organizacional. El tema que encontramos aquí es que ese compromiso individual es el que me lleva a tomar decisiones de irme a otro lugar que me ofrezca otra cosa. A lo mejor hago lo mismo, pero allá voy a ser gerente y no voy a ser jefe. Y entonces, esta parte con el compromiso con mi propio crecimiento, en principio no está mal, simplemente es así. El riesgo es que queremos hacer intervención a nivel de compromiso organizacional y lo que estamos generando es que las empresas compitan por ver quién da más. Y entonces, pues ya hay organizaciones que te dan chance de llevar tu mascota, organizaciones que puedes tener home office, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que nos dicen los datos es que el punto clave aquí es mejorar el compromiso local, porque finalmente la percepción que tengo de la organización es a través de lo que vivo en mi día a día. ¿Qué tengo que hacer aquí? Desarrollar a mis líderes, hacer que mis líderes se conviertan más en un formador, en un facilitador, y eso ayuda a que en estas generaciones, por ejemplo, en el caso millennial, los líderes desarrollen mayor conexión emocional con las personas, y entonces empieza a aumentar el compromiso local. Y en consecuencia, en una tercera etapa, el compromiso organizacional. Ahora, otra cosa que también tenemos que desarrollar es la distribución del compromiso. No es solamente el porcentaje. Tenemos que ver de todas las personas que ocupan la organización, quiénes son los que están realmente comprometidos, qué porcentaje tiene bajo compromiso o no está comprometido. Y entonces lo que empezamos a trabajar aquí son estrategias para mantener a las personas con compromiso sostenible a que ese 28% del compromiso no pase del lado izquierdo al bajo compromiso. Entonces, no solamente es el promedio, tenemos que aprender a generar estrategias para que vaya creciendo la barra verde. No, esto es, no es que tu jefe o el director general llegue contigo y te diga, tenemos que fidelizar a la gente, tiene que haber mayor compromiso. Te lo pueden decir, pero digamos, no es necesario para que nosotros empecemos a generar acciones. Otro tema interesante que también podemos nosotros empezar a trabajar es toda la parte analítica de datos. Este es el caso de otra organización donde igual había remuneración, se aplicó clima organizacional, habría rotación y entonces se planteaba como hipótesis que la remuneración, el sueldo, era la razón por la cual la gente se iba. Cuando hicimos los modelos estructurales, encontramos que las 3 variables que más predecían que la gente decidiera irse tenía que ver con la congruencia de la organización, es decir, que la organización cumpliera lo que promete, con condiciones en específico de desarrollo y con enfoque a la calidad del líder. Es decir, de acuerdo a este estudio, mejorando 3 variables, 3 subfactores,
podías disminuir la rotación. Y así fue. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, en el caso de condiciones del lado derecho, si tú mejoras condiciones, también terminabas mejorando remuneración. Entonces, si había condiciones de desarrollo, mi percepción de lo que gano es mejor. Eso fue para esta empresa. Entonces, nuevamente, no es que el jefe de todos nos diga, oye, tienes que hacer analítica. Pues no, más bien es algo que nosotros tendríamos que hacer para posicionarnos y que nos ayuda a trabajar el tema de fidelización. Y finalmente, fortalecimiento de la relación de líder-colaborador. Esta es la clave para que la gente aumente su compromiso y su fidelidad organizacional. Entonces, recordemos el ideograma chino de crisis, que es una combinación entre peligro y oportunidad. La oportunidad se puede aprovechar por los líderes para generar mayor compromiso. Y esto tiene que ver con que desde un enfoque biopsicoevolutivo, ¿no? Cuando te das cuenta que tu jefe te ayuda a enfrentar una crisis, tu líder de la tribu te ayuda a enfrentar una crisis, a superar la crisis, empiezas a confiar más en él. Y entonces la crisis es la oportunidad que tiene hoy el jefe de convertirse en un líder. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues por ahí les recomiendo que hagan un zoom en el webinar que vimos de desarrollo de líderes, porque ahí esa parte de la relación con los 5 factores que tiene que desarrollar el líder es lo que tendría que aprender a hacer. Si desarrolla esos 5 factores, es decir, cuidar, dirigir, motivar, desarrollar e integrar, si lo hace, entonces estamos haciendo un cambio para que haya un mayor compromiso del equipo. Entonces, como hemos visto, para nosotros, como capital humano, tenemos que ser la conexión entre el mundo, la dirección y las personas. Ese es nuestro rol. O sea, no podemos tener un rol que mira solamente hacia adentro de la organización. La diferencia de nosotros como expertos es que tenemos el marco teórico, tenemos los contactos, tenemos las metodologías para que hagamos esta conexión entre lo que está sucediendo afuera y lo que está sucediendo dentro. Decíamos, ¿cómo hacerlo en este momento de crisis y de teletrabajo? Bueno, tenemos que desarrollar a nuestros líderes. ¿Qué desarrollar en ellos? La actitud hacia la crisis. Tenemos que identificar el punto de quiebre y hacer esta reconversión como lo vimos en el módulo de desarrollo. Los líderes tienen que ver esta situación como una oportunidad, no como un problema. Y entender que ellos tienen que seguir estas 5 funciones. Esas 5 funciones hemos encontrado que son las que determinan que una persona dentro del equipo se comprometa. Ahora, este proceso nos lleva también a darle claridad y contención a los equipos y a los jefes. Primer punto, mi centro de atención. ¿En qué me tengo que enfocar? ¿Qué es lo importante? Y tengo que ayudarle a la gente a que calibre su toma de decisiones respecto a qué importa más. 2, su círculo de influencia. ¿Qué está en sus manos? ¿A quién puede influir? En este caso, a su equipo. Y finalmente, el círculo de preocupación. ¿Qué no puede modificar? ¿Qué no está en sus manos? Por ejemplo, no está en sus manos que esto termine. Que termine la cuarentena. No está en sus manos. Entonces, de eso no te preocupes. Pero ¿cuál sí es tu centro de atención? Que tu equipo esté alineado, que tu equipo comprenda cómo vamos a trabajar, que tu equipo, incluso en estos momentos, se desarrolle, que seas una siguiente círculo de influencia. Tu equipo necesita contención, tu equipo necesita que le digas cuál es el siguiente paso. Y así, entonces, esta es una parte que nosotros también podemos trabajar con los jefes, porque nada está escrito, ¿no? Y de repente a mí me preocupa un poco que haya muchos contenidos de cómo desarrollar a la empresa en tiempos de crisis. En realidad creo que sí puede haber ciertas metodologías, pero antes de eso hay que trabajar con la gente. O sea, ¿en qué te puedes enfocar? ¿Cómo puedes influir? Y después, ¿qué no te tiene que quitar el sueño? A partir de ahí, lo que estamos buscando, y como vimos anteriormente también, es que el enfoque del líder primero sea en uno mismo, después un enfoque en el equipo y finalmente un enfoque en el sistema. En ese orden. Si nos vamos a modificar el sistema, el resultado, etcétera, no estamos viendo que la persona está angustiada, no estamos viendo que la persona no sabe por dónde o que la persona a lo mejor está teniendo conflictos por tanto tiempo en casa con la familia, ¿no? Entonces, el enfoque en el líder es primero ayudarle a que la persona reconozca en dónde está y qué sí puede modificar.
Y vaya, pues la capacidad mediocre bien desarrollada y correctamente plantada producirá un árbol de éxito más grande que la capacidad extraordinaria, dispersa o descuidada. Seamos comunidad, comparte, pide apoyo, estamos para ti. Y bueno, pues este es el final de la cuarta entrega. Hubo mucha información, pero de verdad que quería que en esta última entrega se recapitulara y que además tuvieran otras herramientas. En este punto nosotros tenemos todo el proceso, como comentamos. Para nosotros el webinar, este webinar se enfocó en la gestión de talento, que es el tercer paso, ¿no? Pero hay otros 2 pasos anteriores, que es gestión de personal por competencias, todo lo que tiene que ver con diccionario, selección, capacitación y evaluación 360 grados, e incluso antes, el plan estratégico. Entonces, vaya, pues, para nosotros el colaborar con ustedes y con cualquier organización en tanto a capacitación, servicios, consultoría, todo lo relacionado, se aterrizan estos tres grandes áreas y todos los servicios relacionados que ustedes observan. Creo que este proceso ha sido, o estos 4 webinars han sido como un proceso de mucha información que nos da un overview de lo que podemos lograr, ¿no? Y que pues para nosotros siempre es un honor poder ser parte de la comunidad y poder hacer sinergia con ustedes, tanto de información como de negocios y crecimiento. Y bueno, pues estaríamos pasando ya a la etapa de preguntas y respuestas. Lalo. ¿Sí, Lalo? Ok, bueno, pues mientras Lalo nos ayuda con las preguntas del final, también comentarles... Discúlpame, es que tenía el micrófono apagado. No, Les comentaba, me estaba yo platicando a mí mismo que hay muchos comentarios. Me gustaría invitar a la gente, a alguien que quisiera participar con su cámara y con su micrófono, que pudieran platicarnos cuáles son sus dudas. Realmente llegaron más de 30 preguntas desde que comenzó la sesión, básicamente. Entonces, voy a leer algunas. Espero poder alcanzar todas, pero también por el tiempo voy a tratar de ir comentando los más puntuales, ¿no? Veo que Wendy, ¿quieres comentar algo? Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Quique. Muy buena presentación, muy completa. La verdad, no pude yo entrar a los otros 2 webinars anteriores y me gustaría poder ver la opción. No sé si los tienen grabados o algo para poder yo revisarlo, porque creo que hace muy buen complemento con todo lo que hoy platicaste. Gracias. Sí, de hecho, me parece que los 4 webinars como serie completa los van a poder, bueno, vaya, Lalo va a subir los 4 para que los puedan tener y poder tener la serie completa. Sí, los vamos a tener. Vamos a preparar también por ahí la integración en términos de alguna publicación, tanto de artículos como por ahí un libro, de toda la parte de gestión de talento de manera integrada, que hay poco material en español. Y entonces también cuando se esté más cocinadito, pues me gustaría volverlos a contactar para que ustedes puedan tener por ahí la primicia. Sí, y de hecho, ahorita les voy a compartir una liga donde pueden ver todas las grabaciones de los webinars de Quique. Ya están en línea en nuestra página de armstrong.com.mx. Me gustaría nada más retomar algunas preguntas para que no se queden al aire. A ver, mira, Graciela nos pregunta, ¿podrías comentar el nombre de alguna de estas herramientas para medir factores que acabas de comentar? Bueno, eso creo que es algo muy puntual. Veamos qué más. Herramientas para medir factores, ¿como cuál? ¿Como de cuáles? Mira, Angélica Flores te pregunta, ¿qué podemos hacer con aquellos colaboradores que no identificamos como talento? Ok, aquellos colaboradores no identificados como talento. La parte de comunicación organizacional es clave. O sea, debe de haber una
definición del propósito de la organización, muy simple, muy clara. Esa parte, poderse transmitir es bien importante. Ahora, el propósito no es igual a la misión. La misión responde a la pregunta ¿qué hacemos? Y el propósito responde a la pregunta ¿para qué lo hacemos? Cuando nosotros trabajamos la consultoría con las organizaciones en términos de propósito, al igual que como lo vimos en la metodología con personas, tenemos que determinar cuáles son los actores principales de la empresa. Entonces, actor principal, cliente, socio o dueño, colaboradores, tal vez proveedores o tal vez gobierno, no lo sé. Y entonces cada uno de ellos tiene que tener su propia expresión de propósito. Hay empresas que tienen un propósito claro hacia el cliente, pero no hay un propósito claro hacia los colaboradores. Entonces, por eso es que, por ejemplo, la norma 035 te pide que tengas una política para tu gestión de riesgos psicosociales, ¿no? Para que la persona sepa cuál es la promesa de valor que hay con ella. Cuando tienes claro ya este propósito, lo siguiente es que lo interiorices con la gente. Nos ha funcionado muy bien hacer procesos de tipo onboarding. Aunque las personas ya estén contratadas y tengan incluso años en la empresa, sensibilízalos con respecto al propósito. Este también es un muy buen momento para que trabajes respecto a la sensibilización de su rol en la cadena de valor. Cuando haces esto, pues vaya, te ayuda, ¿no? Ahora, en estos momentos de teletrabajo, mi recomendación es que haya un comunicado general de la importancia de la organización para la sociedad, la importancia del colaborador para la organización, idealmente que este mensaje venga desde la alta dirección. Pero de ahí, quien tiene que aterrizarlo y bajarlo y sacarle jugo es el jefe inmediato. O sea, el jefe inmediato es el que hace que esto cobre vida. Si no, se vuelve un comunicado bonito, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación para la gente que no está dentro del programa de talento. Perfecto, Kike, muchísimas gracias. Jorge nos pregunta si le puedes compartir tu definición y diferencia entre recursos humanos y capital humano. Sí, claro. El tema de recursos humanos es que el paradigma ve a las personas como un recurso, como algo que se puede utilizar. Y entonces el paradigma de recursos humanos surgió básicamente en la era industrial, ¿no? Donde al ser humano se le veía principalmente como una extensión de la máquina. Y entonces, ¿cómo te das cuenta que una persona o que un jefe o un dueño tiene una visión de recursos humanos? Pues te dice que, pues bien, si quieres hacer tu trabajo, porque afuera hay muchos más que quisieran tenerlo, ¿no? Cuando lo ves como capital humano desde la postura de Gary Becker, él plantea que en realidad esto es una inversión. Y entonces, cuando hablamos de capital, cabeza, o capital, la capital de un país, pues la ciudad más importante de un país, ya habla acerca de valor. Y entonces cuando hablamos de capital humano, estamos hablando de el ser humano visto como algo en el cual puedes invertir y generar valor. Pero que también, al haber este concepto de valor, también hay un concepto de riesgo. Entonces, desde recursos humanos, el concepto de riesgo no está tan claro. Desde capital humano sí, porque si tú contratas a alguien que no tenía adecuado el perfil, el riesgo es que no tenga resultados o que se vaya. O que contratas una capacitación que no te está dando resultados porque no fue el proveedor adecuado. Ese es el riesgo. Entonces, es un paradigma diferente. Me parece que fue en el webinar 1 donde vimos la diferencia. Ahora, por ejemplo, herramientas como Talent Management o como ROI, retorno a la inversión, son del paradigma de capital humano. Yo lo que veo es que en general se toma como sinónimo recursos humanos y capital humano. Incluso me ha tocado leerlo en libros en español y eso es un error paradigmático terrible. No es lo mismo. Incluso bueno, y de hecho comentarles, quien me enseñó la diferencia fue un director general economista, ni siquiera fue un psicólogo, ¿no? Entonces, es importante. Y que también nos preguntan si es conveniente lanzar una encuesta de clima organizacional en estos tiempos. Podrías hacerlo para tener un pulso actual y saber qué puedes hacer para este momento. Pero va a ser atípica, es decir, no vas a poder aplicar la misma encuesta hoy que en el próximo año. Esperemos que el otro año no estemos en estas mismas condiciones, ¿no?
Entonces, mi respuesta es sí, sería buena idea hacer un pulso tipo clima organizacional, muy simple, tal vez unas 10, 15 preguntas, donde te interese saber cómo viene, por ejemplo, esta parte de adaptación sobre necesidades de liderazgo y de proceso, y entonces poder tener acciones muy específicas, pero como pulso. Y entonces la gente también te lo va a valorar mucho porque por un lado se va a sentir como escuchada. El reto aquí es que a partir de ese pulso tienes que dar respuestas ágiles, muy rápidas, dependiendo de tus datos, ¿no? Si gustan, podemos, si gustas, podemos hacer por ahí una llamada a través de Armstrong para que intercambiemos ideas y tal vez algo te pueda recomendar. Listo, Lalo. Muchas gracias, Quique. Otra pregunta también. Aparte de comunicados para nuestros empleados en esta época de home office, ¿cómo puedo hacerles saber que me preocupan? ¿Me repites la pregunta, Lalo, porfa? Sí, es más bien un comentario, te lo voy a leer tal cual. Sí. Aparte de comunicados para nuestros empleados en esta época de home office, ¿cómo puedo hacerles saber que me preocupan? ¿Cómo puedes hacerles saber que te preocupan? Mira, si lo estás planteando desde recursos humanos, desde capital humano, o sea, el contacto tiene que ser con el líder de cada área. Por ahí hay un modelito que les compartimos donde tienes que identificar cuál es el punto de quiebre, en este caso de los líderes. O sea, como capital humano es muy difícil que vayas con cada uno de los colaboradores de tu empresa a saber cómo están, pero sí puedes ir con las cabezas, con los líderes, a ver cuál es su punto de quiebre, qué necesitan. El simple hecho de que tú te acerques y le preguntes cómo estás, qué necesitas en este momento, puede ser que lo puedas resolver o puede ser que no, pero simplemente con que te acerques, eso a la gente le da esa sensación de que son importantes. A partir de eso, pues tú evalúas si está en tus manos poder apoyarlos, hacer algo, o a lo mejor simplemente dar consejo o simplemente escucharlos. Entonces, además de la comunicación, yo te diría, y no solamente para estos momentos, tiene que ser permanente el que te acerques con las cabezas y que les preguntes, o sea, ¿cuál es su punto de quiebre? ¿Qué es lo que en este momento les duele? Esa es la mejor manera es como cualquier relación, ¿no? O sea, puedes tener amigos y esos amigos cuando te buscan y te preguntan cómo estás, o sea, ese es el amigo que sabes que le eres importante, ¿no? Siguiente, Lalo. Sí, Quique. Nos pregunta María Luisa, la capacitación en home office, ¿cómo la implementas? ¿Es obligación o como invitación? Y lograr que se apliquen los dos. A ver, la capacitación en home office, ¿cómo se implementa? ¿Si obligación o como una invitación? ¿Y cómo lograr que se aplique con los resultados del trabajo diario? Ok. Muy bien. Pues nuevamente, o sea, primero tendremos que asegurarnos que la capacitación ahorita en esta etapa de home office está alineada a lo que la gente está haciendo. Porque lo que va a hacer que la gente realmente le saque jugo es la utilidad. O sea, recordemos principios de andragogía. El adulto no aprende cosas que no le sean útiles. Entonces, primero asegúrate que lo que tú vas a empezar a capacitar, la gente le va a tener utilidad. 2, tienes que venderles la idea de que es útil. Y a partir de ahí es este planteamiento. ¿De qué depende que sea obligatorio o no? Y la obligatoriedad de la capacitación principalmente tiene que ver con que la parte técnica esté cubierta. O sea, la parte técnica es obligatoria. ¿Por qué? Porque es la razón de existir de los puestos. Y a partir de ahí ya hay otra parte de la capacitación que te ayuda a mejorar, pero que no necesariamente tienes que obligar a la gente. Entonces tienes que determinar cuál de tu capacitación es no negociable. En este momento, qué de la capacitación realmente ayudaría al proceso. Y, importante, que lo hagas conciliado. O sea, a pesar de que sea un tema de que por estrategia todos tienen que tomar el taller en línea, concílialo con los líderes. O sea, a ver, la razón por la cual esto tiene que ser así es esta. Recuerden el modelo de los cuatro niveles de resistencia. No sé, no puedo, no creo, no quiero. O sea, si podías haberle dicho e informado, a lo mejor con eso favorece el proceso. A lo mejor lo que tienes que hacer es por ahí explicarle un poco más los beneficios, sensibilizarlo, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Ahora, otro punto también que quiero agregar es que en esta parte de todo el proceso, todas las empresas tienen diferentes niveles de madurez. Hay cosas que tienen y cosas que les faltan.
Entonces, hemos comentado con Armstrong que para las personas que han participado en este webinar, podrían también solicitar la aplicación de un diagnóstico que tenemos de madurez de la gestión de talento. Este diagnóstico te dice qué tienes y qué te hace falta. Entonces, por ahí pues puede haber esta parte de promoción con las personas que han estado con nosotros en todos los webinars o en la mayoría de ellos, para que lo puedan aplicar y con eso ya ustedes puedan ver cuál es su nivel de madurez de la gestión de talento, qué les hace falta y por dónde empezar, ¿no? Listo, Lalo. Así es, Quique, muchísimas gracias. De hecho, quería compartirles también a ustedes que para poder agendar este diagnóstico, vamos a comenzar a colaborar con ustedes y con Quique. Nos pueden escribir al correo que les estoy mandando ahorita por el chat. Y ahí podemos empezar a trabajar en conjunto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más quisiera participar antes de cerrar? Me gustaría mucho invitarlos a que pudieran participar con el micrófono. ¿Algún comentario? ¿Algo que le quieran comentar directamente aquí? Aquí hay alguien que pregunta de la teoría de roles. Stephen Covey habla acerca de liderazgo con base en principios, basado en principios, y su libro de Primero lo Primero, ahí habla mucho de roles. Yo les recomiendo que esta alineación con el propósito también se basen en Sinek y en la parte de maestría vean a Collins, ¿no? Entonces, esos les recomiendo. Y por acá también tenemos les recomiendo a Gary Keller, también muy bueno. Listo, Lalo. Perfecto, pues, Quique, muchísimas gracias por haber estado estos días con nosotros. La verdad es que fue de gran valor haberte escuchado dando estas pláticas. Me gustaría también invitarlos a ustedes a que participen con nosotros en estas dos pequeñas encuestas que les acabo de mandar. Una es acerca de qué es lo que consideran que un líder debe tener en estos tiempos para liderar equipos. Y la otra es cómo podemos ayudarles. Para las siguientes sesiones también tenemos una página web donde pueden ustedes checar qué es lo que viene, qué es lo que tenemos para ustedes en las siguientes semanas. Y adicional a esto, también contamos con una línea de WhatsApp en donde van a poder ustedes registrarse de forma directa a los eventos, van a poder estar platicando con nosotros de forma constante. Y también me gustaría, antes de irnos, que me platicaran por medio del chat qué temas les gustaría que Quique hablara en un futuro con nosotros. Eso es muy importante, saber qué es lo que ustedes creen que sería importante para sus organizaciones y que podamos platicarlas con Quique. Y bueno, en lo que nos vamos, me gustaría nada más invitarlos a que nos compartan cuál es su opinión acerca de esta presentación del día de hoy con Quique. Quique, te agradecemos muchísimo el esfuerzo y todas las ganas que has puesto para estar aquí con nosotros y esperamos seguir colaborando contigo y con las demás personas que también han estado escuchándote, han estado aprendiendo de todo lo que tienes para compartirnos. Antes de irnos, solamente me gustaría nada más comentarles que sería muy importante que nos compartieran qué temas les gustaría que Quique nos platicaran en siguientes ocasiones. Pues, vaya, yo creo que hay una gama más importante de temas que podríamos abordar. Podríamos ver desde cómo hacer ejercicios para Assessment Center específicos para cada organización, modelos para hacer ROI, cómo implementar rejillas de reemplazo, planes de sucesión, cómo implementar procesos de planes individuales de desarrollo, cómo hacer una reunión de talent review. O sea, creo que hay muchas herramientas en lo específico que podríamos armar. Lo interesante creo que aquí sería que realmente la gente diéramos estos temas, que la gente dijera que son cosas que realmente puedo aplicar ya, ¿no? O sea, creo que eso sería lo realmente valioso para todos. Y nuevamente, pues esta idea de comunidad
y de contacto, ¿no? O sea, nuevamente abrimos los canales para que cualquier duda en implementación, cualquier cosa en la que les podamos apoyar, a través de ustedes podamos hacer contacto, platicar y construirlo. Digo, simplemente el tener un aliado y alguien que pueda resolver una duda y que podamos por ahí empezar a crecer todos juntos, yo creo que es lo más importante, ¿no? Perfecto, Quique. Muchísimas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Esperamos verlos en las siguientes sesiones. Para los que nos han acompañado durante toda esta serie, les agradecemos que se tomen el tiempo de estar aquí y también con Quique. Esperamos que en sus casas estén todos bien, sigan las recomendaciones oficiales para que todos nos mantengamos sanos y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta luego.